Negocios de veras no solo es un podcast. Somos una comunidad de emprendedores que buscamos hacer equipo y formar líderes a través de oportunidades de negocio creadas por la comunidad, explotando el liderazgo de todos los empresarios del grupo que ya hemos pasado por ese camino inicial de emprender. Si eres emprendedor y estás buscando una oportunidad, únete a nuestra comunidad y aprendamos juntos. Esto es Negocios de Veras y yo soy Juan José Luna. Bienvenidos, esta es una tarde más de Negocios de Veras. Hoy tenemos un gran invitado, Roberto Mesquití. Platícanos la historia desde cómo naciste en Monterrey, emigraste a Estados Unidos y regresas como un triunfador a México otra vez. Platícanos quién eres. Déjame te explico. Vengo de una familia de 6 hijos. Nací hace 54 años. Crecí en una colonia muy popular aquí en Monterrey, en la colonia Independencia. Tuve la fortuna de nacer ahí. Mi vida empieza un poco descalabrada desde un inicio porque después de que nazco, a los 48 días de nacidos muere mi papá. Y entonces mi familia pasa por una situación muy difícil, a pesar de que mi papá dejó algo de dinero. Pues mi mamá tenía 6 hijos, el hijo más grande tenía 14 años y pues la pasamos muy difícil a como fue pasando el tiempo porque se muere el proveedor principal de dinero. De ahí curso la primaria, la secundaria. Era un muy mal estudiante, pero muy inquieto, muy inquieto. Inclusive mi primer trabajo que tuve, vendía aguas frescas afuera del Cine Juárez. Trabajaba ahí como un trabajillo simple. Me invitó a trabajar un vecino y era un poco abusador porque me hacía vender aguas frescas desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces me la pasaba ahí todo el día. Ese fue uno de mis primeros trabajos. Pero era muy hábil vendiendo cosas desde niño. Después tenía estas ideas como un poco raras, como que sentía que no avanzaba suficiente. Siempre me sentía así como que no pertenecía a los lugares donde estaba. Siempre sentía, yo tenía estos sueños muy grandes, pero no estaba dispuesto a seguir los patrones que me marcaba la sociedad. Por ejemplo, me marcaba que fuera un buen estudiante, que sacara buenas calificaciones, pero eso me daba una pereza impresionante porque era un poquito, no flojo, porque hacía muchas cosas, pero sí no estaba dispuesto a seguir esos patrones. Cuando cumplo 17 años, me acuerdo aquella noche que senté a mi mamá y le dije que me iba del país y me preguntó que por qué. Y fue algo muy extraño porque esta frase como que me quedó ahí y le decía, es que me voy porque este país no tiene nada que ofrecerme. Nunca había tenido un trabajo realmente formal, entonces siento que no me había dado la oportunidad. Migro a los Estados Unidos y me encuentro con una realidad. Obviamente me fui con un pasaporte de turista y me quedé allá, o sea, eso te convierte en ilegal. O sea, que yo no sufría así como que cruzar el río. Pero llego allá e inmediatamente cumplo 18 años y llegué con unos tíos y me independizo. Y encontrarme solo, pasé muchas dificultades, llegué al punto donde tenía mucha hambre, mi primer trabajo fue como conserje. Y entonces a mí se me hacía muy malo el trabajo. Entonces empecé como conserje y luego de ser conserje pude en la amnistía arreglar mi pasaporte residente y me contratan en el distrito escolar porque era el mejor conserje que tenían en esa escuela. Entonces estaba subcontratado como mojado, pero el distrito escolar se da cuenta que arregló mis documentos y nos dan la oportunidad de trabajar. Después de ahí me pasan al departamento de jardinería
y me dedicaba, como todo buen mexicano, a cortar mucho zacate, pero ya para el distrito escolar, que es una cuestión así como la cepa aquí en Monterrey. De ahí tuve una variante como muy extraña porque en el día trabajaba de jardinero y en las noches trabajaba en un bar y luego del bar hacía un poco de pasarela. O sea, tenía unas variantes así como muy extrañas. Obviamente hacía la pasarela no para tallas plus, pero era 31 de cintura en aquellos años. Después dejé el bar porque era muy cansado y tenía este trabajo muy burócrata y me daba mucho miedo dejarlo porque era un trabajo muy seguro aunque no pagara tanto. Y un buen día decidí emprender un negocio de jardinería. Y entonces una persona me prestó una máquina de cortar césped y un machete. Y entonces me fui por la calle buscando clientes. Y entonces en el primer cliente que tomé, me encuentro con este hombre que fue una bendición en mi vida, se llama Bob Earp. Y llego y me pregunta, le digo yo que si le puedo cortar su zacate, porque era muy bonito su casa, y me dice, no creo que califiques para cortar mi zacate. Y yo, pues, ¿cuál es el arte de cortar tu zacate? Yo corto cientos de zacates en el distrito escolar, pero su zacate era muy bonito. Si yo tengo una persona muy especializada, pero si tú quieres, yo tengo muchas casas que necesitan una persona así como tú. Y entonces, platicando, me dijo, ¿puedo yo llevar a las casas y te enseño dónde las debes de cortar? Esta persona tenía más de 100 propiedades y me dijo, pero hay una cosa, regularmente costaba $40 cortar el zacate y yo cobraba 40 y él me quería pagar 20. Entonces me empezó a pagar $20 y a mí se me hacía muy ventajoso. Entonces ahí empezó mi primer encuentro con el dinero y con el emprendimiento. Porque él me decía, lo más difícil de cualquier negocio es vender, tener los clientes. Y aquí vas a tener un cliente de 100. Y entonces, por mucho tiempo me trataba de convencer, porque yo podía cortar 5 casas y seguir trabajando. Y entonces me pagaba $100, pero nomás me daba 50. Y me guardaba los otros 50. A los 3 meses compré mi primer camioneta para poder iniciar el negocio y luego mi primer maquinaria. Entonces así pasaron algunos años y me iba bien con el trabajo del distrito escolar y con el negocio de la jardinería. Después me enseñó a hacer paisajismo, sistemas de riego y eso lo transmití al distrito escolar. Y entonces me cambiaron a dibujante y a jefe de cuadrillas. Entonces, a pesar de todo, yo tenía todas estas inquietudes y le dije, ¿sabes qué, Bob? Yo estoy muy cansado de ser jardinero. Se me hace que yo no pertenezco a este... Y me acuerdo que me dijo una frase muy buena que me acuerdo mucho de ella. Me dijo, es que yo pienso que tú eres una persona muy brillante. Y pues claro que me sentí muy halagado, pero sin instrucción. Y entonces dije yo, se me hizo un poco raro. Y entonces me dijo, te voy a hacer una propuesta que va a ser muy difícil de rechazar. Y entonces me propuso que si pasaba el examen de la universidad, él me la pagaba. Y entonces por primera vez agarré un libro en mi vida porque nunca había estudiado. Siempre había sido muy bueno en relaciones públicas, convencí a mis amigas de que me hicieran las tareas, que la gente me dejara copiar. O sea, sí tenía muchas habilidades, pero las usaba para otras cosas. Entonces nunca reprobé año ni nada por el estilo, pero sí no era un estudiante muy bueno. Y entonces ahí sí ya me puse a estudiar y me empecé a involucrar en el negocio de las bienes raíces, que él era un gran inversionista de bienes raíces. Tenía una empresa, así como decir hoy en día, una de las empresas grandes aquí de Century, pero era muy independiente él. Entonces cuando yo empecé a aprender tenía todas esas habilidades y entonces empecé a romper muchos paradigmas que él tenía. Inclusive
Él y yo entrábamos en muchos conflictos porque yo quería ofrecer muy poco por las propiedades, pero él decía, es una vergüenza lo que quieres ofrecer. Y yo le decía, pero mi maestro dice que todo en esto todos los precios son negociables, entonces no pierdes nada con ofrecer. Entonces me acuerdo la primera propiedad que compré, todavía era jardinero y todavía tenía el negocio de bienes raíces y iba a la escuela, todo al mismo tiempo. Y él me decía, renuncia al trabajo y renuncia a la jardinería y ponte a estudiar. Y yo no quería porque yo sentía que mi familia aquí en México necesitaba dinero, principalmente mi mamá, no tanto mi demás familia. Dice, yo no puedo hacer eso porque necesito mandar el dinero a México. Y entonces, pues nunca me pudo convencer de eso hasta que compré mi primera propiedad. Cuando compro mi primera propiedad, yo creo que yo he estado atropellado por la buena fortuna en muchos aspectos, porque haz de cuenta, esta propiedad nadie la quería y me dice, cómprala, creo que sería una muy buena propiedad de ensayo para ti, y la compro un día a las 10 de la mañana, me regresan dinero porque había una cuestión que se llamaba compra con ganancia, porque era alguien que se quería deshacer de una propiedad y que ya tenía plusvalía. Y entonces yo para este entonces ya estudiaba muchas cosas sobre evaluación y sobre formatos disruptivos inmobiliarios, todo eso, y era un dúplex. Entonces, cuando compro la propiedad, pues me sentía muy orgulloso de haber comprado mi propiedad. Inmediatamente cuando salí de la notaría o de la compañía de títulos que es allá, salgo y cuando le estoy quitando el letrero pasa un viejito. Cabe mencionar que esta propiedad la compré en $19,000. Estaba quitando el letrero y me dice, oiga, disculpe, en español, me dice, la propiedad es suya. Y digo, sí, es mía. Dijo, ¿y no la vende? Y le dije, sí, fíjese que sí. Dijo, ¿sabe qué? Es que le he hablado bastantes veces al gringo y no habla español, no me entiende. Pero yo ya tengo un crédito preaprobado por $49,000. Y yo abrí los ojos y dije, fíjese qué casualidad. Yo le estoy vendiendo en 50,000, pero porque usted me parece muy buena gente, se la voy a dejar en 48. Y es más, se la voy a pintar, pero esta propiedad no califica para un crédito bancario, así como está, porque son dos casas, era un dúplex. Entonces, hablando con un evaluador, le digo, ¿y cómo podría hacerle para que pase? Y me dice, pues tápale una puerta y ábrele una puerta en medio. ¿Es ilegal? No, es completamente legal, es una casa. Y dice, entonces le dije al señor, ¿sabes qué? Voy a abrir esta puerta, y le vendí esa casa con $20,000 de ganancia. Imagínate, en ese tiempo yo ganaba $20,000 al año. Entonces mi primera propiedad en menos de 40 minutos me había dado a ganar $20,000. Entonces descubro casas exactamente igual, era un barrio muy viejo, pero que tenía mucha demanda en el ambiente latino. Y entonces, cuando yo encuentro este nicho, me empiezo a dedicar a encontrarle los huecos a todos los sistemas. Y entonces compré una casa, otra casa, otra casa, y todas las compraba de contado, pero luego las vendía con crédito. Entonces empecé a estudiar, dije, ¿dónde está el gran secreto? El gran secreto está en saber los créditos y las reglamentaciones. Entonces lo primero que desarrollé fueron fórmulas para compra y venta. Entonces, de ahí empezó una trayectoria, renuncié a mis trabajos y a los 25 años estaba ganando ya $120,000 al año, que a pesar de no sonar como mucho dinero para un muchacho como yo, era algo espectacular. Digo, un profesionista en Estados Unidos en ese tiempo ganar ya las 3 cifras ya era mucho, pero imagínate para mí que era de conserje a inversionista.
De ahí empiezo a dar asesorías a otras personas que querían saber mucho sobre créditos y empiezo a formar comunidades de inversionistas. Lo cual en Estados Unidos es un poco diferente. Por ejemplo, yo lo que hacía era rescate de colonias que estaban venidas a menos. O sea, detectaba dónde iba a crecer la ciudad o dónde se iba a recuperar la ciudad y juntaba 100 inversionistas distintos y esos 100 inversionistas nos poníamos de acuerdo y le cambiábamos el valor de una colonia de $20,000 a $100,000 con el simple hecho de todos cambiarle la cara a estas propiedades. Y obviamente pasó algo, hacíamos algo muy similar como lo que le pasó, por ejemplo, a Tampiquito, que lo bueno se comía lo malo. Y entonces empezábamos a buscar estas reglamentaciones donde si había un carro descompuesto, le hablábamos al alcalde y le decíamos, queremos que nos multes a todos los carros que salen. Nunca había oído una comunidad de un barrio queriendo que la multen. Y luego queremos que multes a todo el que no corte su zacate. Y queremos que multes a toda la gente que su propiedad era insegura. Entonces eso iba siendo un ecosistema que iba mejorando todas las áreas esas muertas. Entonces esas fueron de las primeras cosas que pasaron. Después, a pesar de yo ya vivir en Estados Unidos, duré ya casi 17 años, pues le sucede lo que a todo hombre le puede suceder. Se casa con una regia y pájatelas de regreso. Pues resulta que la regia quería vivir en Estados Unidos y el de Estados Unidos quería regresar a México. Siempre fue mi idea regresar. Siempre he sido una persona que creo que cuando cumples un ciclo lo debes de terminar. Y entonces mi ciclo era salir de la pobreza y venir a México como toda la ilusión de todo migrante, abrir un gran negocio acá. Y entonces regreso a México en el 98, cuando yo ya era asesor financiero allá, ya daba muchas asesorías, hacía muchas inversiones, y regreso a un México que aunque pareciera algo increíble, no conocía. A pesar de venir mucho de vacaciones, toda mi familia es de aquí, pero mi formación laboral fue allá y estudiantil. Entonces, cuando llegas aquí y un trabajador no llega el lunes y no lo puedes correr, te encuentras con este choque cultural que tú dices, la hora de entrar es a las 8 y todo el mundo llega a las 8:30 y luego te dicen, le dices, ¿por qué llegas a las 8:30? Te voy a suspender, lo suspendes. Y luego te dice, pues como quiera lo hago con los 4 días que me paga. Y entonces cuando todos, y yo, ¿dónde están los mexicanos que llegamos a Estados Unidos? Todos llegan con un hambre voraz a tratar de ganar el más dinero posible en el menos dinero posible, en el menos tiempo posible. Y entonces me encuentro con este choque y me acabó todo el dinero que me había traído. Y entonces estuve en una encrucijada en ese momento. Decía yo, ¿me regreso o me quedo? Y entonces agarré como un coraje y dije, ¿sabes qué? Si cuando tenía 18 años conquisté un país donde no hablaba el idioma, donde no conocía a nadie, ¿cómo me va a vencer este que es el mío? Y entonces me aferré y continué. Cuando pasa el crack, yo llego en el crack del 98 cuando no había un solo crédito hipotecario. Entonces era muy difícil tratar de... Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a dar asesorías de negocios. Y entonces te encuentras que los mexicanos o los regios, tú le quieres dar una asesoría de negocios y te dice, ¿y tú qué negocio tienes? Y nadie como que cree en ti y era muy difícil la respuesta, hasta que un día le contesté a alguien y me dice, ¿tú qué negocio tienes? Le digo, tengo un negocio más difícil.
el negocio de vender aire, el negocio de vender algo que no puedes palpar. Y entonces le digo, yo te puedo decir lo que tú no puedes ver en tu negocio. Entonces empecé a dar asesorías al ramo médico por un tiempecito muy corto. Para ese entonces yo ya había estudiado el mercado mexicano, el mercado hipotecario, cómo funcionaba. Y en ese tiempo, cuando nacen los nuevos créditos hipotecarios en México, empieza la nueva era del crédito, la amortización. Ya había llegado con Salinas de Gortari, pero llegan tasas fijas. Y entonces digo, este es mi momento. Y entonces empecé a hacer un poco lo que hacía allá. Por ejemplo, me acuerdo que los primeros inmuebles que compré, que a la gente le pareciera un poco extraño, empecé a comprar los condominios Constitución. Y la gente decía, ¿cómo que compras un condominio Constitución? Y la gente se me quedaba viendo muy extraño. Compraba un condominio Constitución en 300,000 pesos en aquellos años, le metía 100,000 pesos y luego lo rentaba en 5,000. Lo cual, para la gente que se dedica a esto, el retorno de inversión de 400,000 pesos a 5,000, pues es por un 13%, 14%. Entonces, excelente. Pero luego fui comprando más y más y más y los fui vendiendo. Y entonces empecé a encontrar que podía ser un híbrido entre la rentabilidad y la plusvalía, porque fui empujando yo mismo el precio del valor y entonces nace otro esquema donde digo, ¿sabes qué? El precio de rentabilidad marca tu precio de venta. Entonces empecé a vender los departamentos como un negocio más que como un inmueble. Y ahí descubrí que había una gran necesidad de educación en este tema de los inmuebles, porque somos un país que, a pesar de que mucha gente no lo diga y no lo quiera decir recio, somos un país que va saliendo de la pobreza. Y cuando digo que somos un país que va saliendo de la pobreza, estoy hablando de que hace 100 años una gran cantidad de niños en este país iba descalzo a la escuela. Y si no, mira las fotografías de tus tíos o de algunos familiares y te fijas en las fotos de la primaria, si es que existen, la mitad de los niños no tenían zapatos o tenían un par de zapatos. Entonces me empiezo a dar cuenta que la gente es muy pobre financieramente. Ricos y pobres. Y entonces encuentro un gran nicho de enseñanza y de poder regresar algo, porque me acuerdo yo cuando pasé de ser un muchacho de obrero a ser un muchacho que ya era un profesionista, para mí fue un gran brinco. Y entonces un día que le agradecí a Bob su enseñanza porque me iba a retirar, porque no podíamos hacer negocio juntos, porque él me decía, tienes demasiada hambre, haces cosas demasiado osadas, debes de ser más conservador. Y entonces me fui, pero le di las gracias y le dije, ¿cómo te puedo pagar esto que has hecho por mí? Y me dice, cuando encuentres a alguien, enséñalo a hacer. Dice, tú eres como... Y me acuerdo que lo puso de una manera muy, muy clara. Dijo, ¿tú nunca te has preguntado por qué toda la gente que encuentra a Dios anda tratando de convencer a otros que lo encuentren? Y te has fijado que todos los pastores y toda la gente que de repente encuentra a Dios anda tratando de convertir a todo el mundo. Dice, no creas que son malas personas. Lo que pasa es que cuando encuentras algo bueno en alguien, o con algo bueno para ti, quieres que todos lo encuentren. La gran diferencia es que, como tenemos una muy mala percepción del éxito del dinero, que es una cosa lleva a la otra, tenemos muchas dificultades en decirlo y en tratarlo de enseñar. Y en tratarlo de enseñar y beneficiarte de él también. Porque obviamente el activo más importante de una persona es el tiempo. Y si mi tiempo vale mucho, en vez de regalarlo, te lo quiero vender. Y te lo quiero vender porque si no, no te estuviera enseñando nada.
Y entonces ahí es cuando empiezo yo a formar las comunidades en México. Cuando trato de formar las comunidades me encuentro con esta moraleja del cangrejo gringo y el cangrejo mexicano, que todos los mexicanos tratamos de frenar o de no creerle o decir con qué intención lo haces. Entonces lo que hice fue mi primer eslogan cuando creé RM Asesores, que fue mi primera empresa aquí en Monterrey, de bienes raíces. El eslogan decía: no solo te decimos cómo, lo hacemos por ti. Entonces, compraba el departamento, lo remodelaba, lo rentaba y luego te lo vendía y luego te lo administraba. Ahí me di cuenta que había otro gran nicho de gente que está demasiado ocupada trabajando, tiene demasiado miedo a hacer esto y que quieren que todo lo hagas por él. Entonces creé propiedades de inversión. Y así fui creciendo y como todo crecimiento he evolucionado. Sigue teniendo mi misma esencia. Hoy en día damos conferencias, tenemos la constructora, hemos hecho sistemas constructivos. Vamos viendo la nueva era. Creo que México tiene mucho que desaprender. Creo que ya mucho está aprendido, pero hay que desaprenderle algunas cosas. Entonces, así en corta resumen, ese es un poco de mi historia, cómo paso de ser un niño que crece con muchas dificultades a entre comillas, éxito, porque el éxito es una cuestión de 5 minutos y yo creo que la felicidad es otra cosa. La parte donde esto, sabes que me hace muy feliz lo que hago, ayudando, ganando dinero y enseñando a otros. Entonces, esa es parte de una historia así muy resumida. Obviamente hubo muchos tropiezos, hubo muchas críticas en el camino. Por ejemplo, me dedicaba a una cosa y luego me dedicaba a otra y luego me dedicaba a otra. Y siempre he aprendido que uno nunca pierde el tiempo, que siempre todo lo que te pasa en la vida lo debes de capitalizar. Lo malo, multiplicarlo por 3 y lo bueno por 1000. Cuando aprendamos eso y aprendamos a ser una sociedad distinta, por ejemplo, hay mucha gente que culpa mucho al gobierno. Y yo cuando me fui, decía, por ejemplo, yo me fui en el tiempo de López Portillo, y entonces yo decía, pues yo no soy hijo de político, no tengo ningún conocido en la política, no tengo ninguna oportunidad. Entonces, toda la gente le echa mucho la culpa a los políticos. Y yo siempre digo, ¿no será que no existieran los políticos si la sociedad fuéramos distinta? Y entonces, pues, ha sido un trabajo muy duro. Mucha gente se queda muy sorprendida porque me dicen, es una exageración lo que trabajas. Y le digo yo, es que no tengo hora para entrar a trabajar, pero mucho menos para salir. Y no tengo hora para entrar a trabajar porque no voy al trabajo. Esta es la vida regularmente. Entonces, pues esa es mi persona. Tengo 2 hijos maravillosos que hoy ya son adultos, están estudiando sus carreras y pues ese soy yo. Muy bien, déjame, para ir resumiendo la historia, que es una historia magnífica, me parece magnífica la historia que de tus 17 años irte a Estados Unidos y no hablar el idioma, llegar allá y hacer tu primer negocio de inversión con alguien que hablaba otro idioma. ¿Cómo luchaste? ¿Qué tuviste que hacer para poder hacer tu primer fondo de inversión? ¿Cómo convenciste a tanta gente para que invirtiera contigo? Fíjate que la primer cosa que hice fue servir. Me acuerdo perfectamente que una persona me pide ayuda para poder calificar para un crédito hipotecario. Esta persona era ilegal, pero tenía trabajo y ya llevaba unos 4 o 5 años allá. Entonces, cuando empiezo a estudiar las leyes de Estados Unidos,
tienen muchas lagunas. Por ejemplo, para obtener un crédito hipotecario en aquellos años no decía que tenías que ser un residente legal. Decía que tenías que contar con el 25%, con un historial crediticio o con el 25% del enganche. Si tú contabas con el 25% del enganche, ni te preguntaban ni cómo te llamabas en aquellos tiempos. Entonces, ¿por qué? Porque los bancos sentían que si tú tenías el 25% del enganche, esa era la principal garantía, que nadie pierde su casa después del 25%. Entonces nos dimos cuenta, hicimos un ejercicio, después esa persona me lleva a una parte que se llamaba el Chicano Center. Era una comunidad donde ayudaban mucho a las personas de bajos recursos y gente que no tenía documentos en aquel tiempo. Entonces empezamos a la primera comunidad y les empezamos a enseñar cómo crear un historial crediticio. En aquel tiempo no había tantas reglas de lavado de dinero y entonces los bancos se basaban en cuánto ingresaba a tu banco. Y entonces empezamos a hacer un ejercicio bien simple. Yo te prestaba dinero a ti y tú me prestabas dinero a mí. Y así 1,500 personas. Y se lo devolvían inmediatamente. Tenían que ser como conocidos. Eso les desarrollaba un balance promedio para poder calificar por una casa. En ese tiempo que hacían eso iban juntando el dinero. Entonces imagínate 1,500 personas comprando casas al mismo tiempo. Entonces, después de que tú le das la oportunidad a alguien que siente que no tenía ninguna oportunidad en otro país y que puede comprar una casa legalmente y nadie se la puede quitar, imagínate la confianza que desarrollas. Entonces ahí creo algunas bases que yo siempre le he dicho que hay que sacarse un poco la tierra del cuerpo, les digo yo, por no decir los dichos medio feos que tenemos los mexicanos, pero dije, ¿sabes qué? La primera cosa que debes hacer es actuar con honestidad. Si tú quieres ganar dinero, tienes que hacer que otro gane dinero para ti también. O sea, hay que sumar, restar y multiplicar. Es lo primero que debes de aprender cuando quieres hacer un negocio. La gran mayoría de las personas queremos solamente ganar dinero, pero si tú das un beneficio a alguien más, la gente va a confiar mucho en ti. El primer secreto es respetar el patrimonio de otros y luego tratárselo de multiplicar si él no lo sabe multiplicar hasta que él aprenda. Esa es una de las primeras cosas que puse en mi ley de vida. Me acuerdo perfectamente una lección que me dio una persona judía. Me acuerdo que me citaron y esta persona era una persona con una riqueza impresionante y me dijo, me llevaron en helicóptero. Primeramente me citaron en una parte y me llevan en un helicóptero a verlo. Y me dice, te voy a llevar a las mejores hamburguesas que has comido en tu vida. Yo me imaginaba que me iban a llevar a un super restaurante. No, me llevaron a un restaurante que se llamaba El Oasis en Austin. Y llegamos en helicóptero y no te lo juro, pero su camisa, de tantas lavadas que tenía, podías como ver por entre la camisa. Y esta persona era judía. Y entonces me decía, tú vas a ir a comprar este edificio y vas a ofrecer tanto. Y iba y le ofrecía eso y me lo daban. Y yo, qué fácil. Y entonces luego empecé a desarrollar otras estrategias para compra y entonces me volví un muy buen comprador con él. Él me enseñó mucho sobre comprar. Y entonces un día se me ocurrió preguntarle, le dije, oye, ¿por qué me escogiste entre todos los vendedores? Dijo, y esta es la frase que él me dijo, tú preguntaste, yo no te dije, porque no representas ninguna amenaza.
Tu cara es tan buena y eres tan joven que si yo me presento en una casa a tratarla de comprar que no tiene anuncio y se dan cuenta que soy judío, capaz de que no me la venden y empiezan a escarbar porque piensan que hay oro abajo. ¿Cómo este viene a comprar? Entonces, eso me marcó mucho. Me dijo, la gente piensa que la riqueza es parte de robar. Y no, la riqueza es parte de habilidad. La riqueza es parte de comprar algo en 1 peso y venderlo en 10. No le has ganado a nadie. Si a aquella persona que le vendiste en 10 pesos ese aparato o esa cosa que le vendiste, le genera 100, lo has hecho rico. Y al que se lo compraste en 1 peso, si le resolvió un problema, también le has dado un beneficio. Entonces, si tú partes de ese punto, tú puedes llegar a formar tu primer fondo de inversión con gran claridad. Pero si en el método encuentras un riesgo no medido para tus inversionistas, vas a estar en problemas. ¿Por qué? Porque cuando alguien invierte su dinero contigo, invierte mucho más que su trabajo, invierte sus sueños, su futuro, su esfuerzo. Entonces, cuando tú te enseñas a respetar el dinero de tus inversionistas, creo que vas a desarrollar la parte más difícil que un ser humano te puede entregar, es su confianza. Entonces, así fue como desarrollé cuando mi primer ideología era ganar dinero para otros, sin estar peleado con ganar dinero para mí, porque tampoco es como que no gano dinero. Entonces, así fue como lo formé. Y no lo necesitas que formar con nada, necesitas nada más dar una muy buena explicación de cómo. Por ejemplo, cuando un cliente llega a mi oficina, que es nuevo y me dice, ¿cómo puedo saber si me vas a hacer ganar dinero? Le digo, no hay mejor carta de recomendación que le hables a mis clientes. De estos 50 clientes puedes tomar 3 números, les puedes hablar y preguntarles cómo les ha ido conmigo. Solo tengo una condición, que cuando les hables y tú te vuelvas mi cliente, pueda dar tu teléfono. Y entonces yo creo que esa es una gran parte porque, por ejemplo, hay mucha gente que le confía el dinero a otro, pero que no tiene las garantías o los peores escenarios o los mejores escenarios. La primera parte fue la muy difícil. Hoy en día gozo con el privilegio de mucha confianza de muchos clientes y entonces yo creo que la primera parte es crear confianza. Y sabes que creo que hoy en día es muy común el tema en las redes sociales de gente que forma sus fondos de inversión, pero creo que en su mayoría lo único que lo respalda es la palabra del influencer que está en las redes sociales. A diferencia que cuando te respalda a ti una propiedad, te respalda esto, te respalda la experiencia, todos ellos empiezan y dicen, ocupo un caso de éxito para que 100 personas crean en mí. Exacto. Un caso de éxito. Pero hay tanto que hoy ves en redes sociales, ves en panorámicos, ves en varias partes de la ciudad donde ofrecen rendimientos altísimos. Que dices, no hay manera que alguien esté ganando dinero. ¿Cómo ofreces eso? Es una burbuja que tarde o temprano va a reventar. ¿Qué opinas sobre todos estos fondos privados que se están creando con influencers en las redes sociales, que son grandes vendedores, sin duda? ¿Qué va a pasar en un futuro con todo eso? Mira, yo creo que uno de los problemas más grandes es que todos queremos esta bola mágica como ganarte la lotería. Yo siempre he dicho que tengas cuidado cuando tú le preguntas, ¿y cuál es mi riesgo? Y te dice ninguno. Y entonces desde ese punto tú puedes darte cuenta que va a tener un lado flaco. Todos los negocios tienen un nivel de riesgo. Si la persona no te lo puede explicar y convencerte
que el nivel de riesgo está cubierto o controlado, mas no eliminado, es alguien en quien confiar. Pero, por ejemplo, a mí me pasaba mucho cuando yo llegué a México, que la gente me decía, bueno, por ejemplo, me pasaba eso, yo traía esa inercia como esa gente que quiere que le hagas caso y venderte un proyecto. Le decía, mira, bien sencillo, compara tus ventas, tú tienes este es tu 100% de ventas en un mes. Dame un mes y de todo el extra que suceda, me vas a dar el 40%. Y decía, ¿no se te hace mucho el 40%? Y le decía yo, no lo tenías antes de mí. Y entonces, ¿qué puedes perder de algo que no tenías? ¿Qué pasa con todos estos fondos? Pasa que la gente le cree mucho a las redes sociales en todo. Entonces, tú debes de aprender a analizar todos los proyectos y debes de estar consciente del nivel de riesgo. Por ejemplo, ahorita yo estoy escribiendo un libro que se llama Curva de Riesgo, precisamente por eso. Y entonces, toda la gente piensa que la gente está descubriendo como el agua tibia o el hilo negro. Todo está inventado, inclusive hay en parte de mi seminario, cuando yo explico, les digo yo, en realidad hay muy pocas cosas nuevas, pero nos sentimos tan mal de copiar que yo tenía la mayor habilidad en copiar. Pero por ejemplo, si tú te fijas, no necesitas ser un gran creador, nada más estás copiando, como cualquier influencer. ¿Qué está haciendo? No está haciendo un contenido nuevo, nada más está copiando algo que le funcionó a otro. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces queremos cosas que son muy fáciles o muy sencillas, que nos cuesten el mínimo esfuerzo. Y es cierto, yo siempre les digo, si tu tiempo no está vendido, no vale nada. Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que poner un valor agregado. Yo recomiendo mucho que tengas mucha investigación, que investigues a las personas y que ya sea que estés dispuesto a tomar los riesgos, que no digo que hay cosas, por ejemplo, hoy tenemos todas estas historias donde, por ejemplo, la historia de Netflix contra Blockbuster. Todos lo cuentan como que era alguien que no creía en algo, pero si tú en realidad, si Blockbuster hubiera explorado a Netflix y lo hubiera estudiado un poco, se hubiera dado cuenta de la avalancha que se le venía encima. El problema fue que cuando se lo ofrecen no lo explora, no lo analiza. Su soberbia no lo deja. Su soberbia no lo deja. Y eso es lo que le pasa a mucha gente con estas grandes historias de éxito. Facebook, Netflix, Uber Eats, nombra la que quieras. Si no la exploras y dices, ¿sabes qué? Me negué a comprar cierta aplicación y después WhatsApp, pues lo que pasaba era que no la exploraron, suficiente. No fue que sea un golpe de suerte, pero la historia nos lo cuenta como un golpe de suerte. Y ahí es donde estamos mal enfocados, donde pensamos que todas estas aplicaciones, todos estos grandes negocios como Amazon son golpes de suerte. No fue un golpe de suerte, era algo que venía sin que te dieras cuenta. Si no lo estudiaste suficiente, iba a ser, por ejemplo, como cuando empieza la telefonía celular. Todos pensaban que la telefonía celular era vender tiempo aire. Pues no, iba atrás de la telefonía local. Y luego las aplicaciones, internet venía tras de la telefonía celular. Y así poco a poco la red ha ido avanzando
Y entonces todos estos que parecían golpes de suerte, fue algo con muy poco análisis. Entonces, yo pienso que muchos de estos fondos se van a perder por buscar ese camino fácil, por buscar ese camino, esa persona que quiere, sin gran esfuerzo, hacer algo. Por ejemplo, algo que yo siempre le trato de decir a la gente joven que me pregunta, porque mucha gente se me acerca y me dice, oye tío, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo? Porque nada más ven la parte donde ya estás en otro nivel. Y les digo yo, tomen en cuenta esto. A 10 hombres de éxito o 10 mujeres de éxito, te puedo asegurar que todos tienen algo en común. Lo primero, tienen una visión clara hacia dónde van. Pero una de las cosas más importantes, la gran mayoría alcanza a ver el rayo del sol en la mañana. Si tú no ves el rayo del sol en la mañana y piensas que las cosas van a llegar por arte de magia, prepárate para sentarte en esa silla a esperar tu golpe de suerte. No digo que no existan. Cantidad de gente se gana la lotería, pero el 80% termina sin dinero después de unos cuantos años. Platícanos, ¿qué es para ti ser rico? Mira, cuando tú empiezas a dar pláticas de riqueza, empieza la gente a tener todas estas negatividades. Para mí ser rico, te voy a decir qué es. Yo siempre les digo que eres rico en tiempo. Lo primero que debes de detectar es cuáles son tus necesidades y tus gustos, tus verdaderas necesidades. Y yo siempre les digo que la gente es rica de acuerdo al tiempo, porque el activo más importante es el tiempo. La gente me pregunta, ¿qué es ser rico? Ser rico es tener las cosas necesarias para ser feliz. Hay gente que nunca va a tener suficiente para ser feliz. Entonces yo siempre le digo, tú eres rico en tiempo. Le digo, suma tus gastos, tu nivel de vida en el cual estás muy cómodo y deja de trabajar. Y según los meses que aguantes sin trabajar, eres lo rico que eres. Ser rico es una cuestión de perspectiva. Tú puedes ganar $1,000 millones y ser pobre, y puedes ganar 10,000 pesos o 5,000 pesos y ser rico. Si tú ganas $1,000 millones y gastas 1,000 millones un peso, el día siguiente a la quincena vas a estar miserablemente. Si tú ganas 5,000 pesos al mes y al final de la quincena terminas con 3,000 pesos, eres 3,000 pesos rico. Entonces, ser rico es una cuestión de perspectiva dependiendo de las necesidades y los sueños de cada quien. Obviamente, las cosas las compramos con dinero. Estamos tan peleados con el dinero que me cuesta a mí tanto trabajo a veces transmitir eso, porque la gente piensa que como que el dinero como que es un poco malo, pero todos queremos estar ahí. Y entonces necesitamos hermanarnos con el dinero, ser amigos del dinero. Y entonces cuando tú alcanzas a ser amigo, pues ya no es tu enemigo, entonces ya se te acerca un poco más. Eso es ser rico para mí, ser un poco más amigo del dinero, porque hemos oído tantas cosas y tantos mitos sobre el dinero que pareciera que estamos en contra de él. Por ejemplo, tú ves a alguien que es muy rico y tiene un hijo con una discapacidad. La vida le está cobrando el precio de tener dinero. Como si la gente pobre no tuviera hijos con discapacidad. Pero es tan remarcado eso que es muy difícil hablar del dinero. Porque la gente dice, no, que la culpa la tiene el gobierno, que la culpa la tiene el sistema y la culpa la tiene...
Te voy a platicar una historia de alguien que llegó un día a mi oficina y era un conocido mío. Y él tenía un trabajo en un aeropuerto y lo perdió. Y me dice, no, Robert, quiero que me des trabajo. Le dije, ¿qué sabes hacer? ¿Qué es lo que mejor sabes hacer tú en la vida? Dijo, pues lavar carros. Le dije, mira, yo te voy a enseñar a lavar carros con estilo. Y entonces lo mandé a sacar una carta de no antecedentes penales, le hice un gafete, le hice una carta y lo llevé a Torre Comercial América. Lo presenté al guardia, lo presenté al administrador y nos dejó repartir volantes en cada oficina de Torre Comercial América. Para cuando menos acordamos, ya tenía de 8 a 10 carros que lavar diarios. Cobraba 120 pesos por carro. Luego me decía, le digo, es tiempo de que crezcas el negocio. Y le digo, ahora vamos a hacer algo para que tus carros sean clientes cautivos. Y hicimos un programa de garantía. O sea, te doy 5 lavadas de carro en el mes por pagarme 4. Y entonces le decía yo, lava los carros cada tercer día todos. Porque cuando lavaba los carros cada tercer día, los carros los lavaba en 10, 15 minutos, completamente por fuera. Entonces el cliente nunca quería que lo lavara. Y entonces un buen día llegué yo y tenía a su hijo de 14 años lavando el carro, lavando carros. Le digo, ¿qué está haciendo el niño aquí? Dijo, lo saqué de la escuela porque es bien burro y pues prefiero que me ayude a... Ese es un contacto con la pobreza, pero no con la pobreza del niño, con la pobreza del papá que le está enseñando al hijo a ser pobre. Lo trajo a lavar carros y ¿sabes qué estaba haciendo él? Fumándose un cigarro y sentado. Y entonces, así como lo metí, le dije, si ese niño no vuelve a la escuela el día lunes, hago que te cancelen todos los contratos aquí en la torre. Pues resulta que lo pesqué lavando carros a escondidas y efectivamente hice que le cancelaran todos los... ¿Cómo lo hice? Les dije que tenía un menor de edad lavando carros dentro de lo cual es ilegal. Pero eso es una de las principales pobrezas que tenemos en México. La cultura no nos deja avanzar. Yo parezco como que hablo como si soy extranjero. Bueno, mucho tiene que ver que toda mi formación laboral fue en Estados Unidos. Pero si algo aprendí yo en Estados Unidos, que lo agradezco inmensamente, a pesar de toda la discriminación y todos los errores que hay en todos los países, lo que más agradezco fue la disciplina. Y que en todas partes hay gente buena. Pero si tú te fijas, la película más icónica del cine mexicano, Nosotros los pobres. Todas las novelas de qué se tratan, de la muchacha pobre que viene a tratarse de casar con el muchacho rico. ¿Cuántas películas gringas has visto donde el presidente de los Estados Unidos salva al mundo? Todas. ¿Y cuántas películas has visto donde el presidente mexicano lo salva? Ninguna. Sí hay una. Un día sin mexicanos. Cuando todos los gringos vuelven a México, pero no la salva el presidente, tenían un problema de aquel lado. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos muy enemistados con el bienestar. Que estamos muy identificados con la falta de disciplina. Esto es una cosa implantada. Muchas veces la gente no quiere hablar de eso porque dice, no, que
que cómo crees que lo que nos faltan son oportunidades. Yo te voy a decir una cosa. Cuando yo era adolescente, no hablaba inglés porque tenías que ir a una escuela de inglés, aprender inglés y pagar. No había las facilidades. Hoy con el internet, ¿todo México es bilingüe? No. Hay cursos gratis en internet, hay cosas gratis en internet. Ahora sí que muchas de las cosas que no tienes es porque no las quieres. Muchas veces a mí me preguntan que por qué yo estoy tan de acuerdo con los Estados Unidos en algunas cosas, tan desacuerdo con México. Pues mira, en Estados Unidos algo que hay muy claro para todos los que algún día han estado por allá, nunca se han preguntado por qué no hay gente en las calles. Si te fijas, vas a los vecindarios a media mañana y no ves gente. ¿Sabes dónde están? En la escuela y trabajando. Exactamente. Ve a Juárez, a la calle Juárez, a las 11 de la mañana. Ve a Morelos. Entonces, eso es la pobreza para mí, la falta de disciplina, la falta de visión. Obviamente, tú no puedes querer algo que no conoces. Muchas veces me han preguntado, ¿y tú dónde piensas que está el secreto? Por ejemplo, ¿cuál es el eslogan de Estados Unidos? El país de las oportunidades, el sueño americano. También esas cosas están implantadas. Por ejemplo, ¿cómo dice el trofeo del Super Bowl? Campeones del mundo. ¿Cuál mundo? Serie Mundial de Béisbol. ¿Cuál mundo? El básquetbol. Si te fijas, todo está muy inclinado hacia la grandeza. Pero luego volteas para este lado, para Latinoamérica, no hablo solamente de México, volteas para este lado, y todo lo que ves es, no hay oportunidades, no hay esto, no hay lo otro. Si no hubiera ninguna sola oportunidad, no hubiera cosas. Y mucha gente, no hubiera gente con una diferencia muy grande entre las cosas. Sí hay gente que está en muy mala condición y que no ha tenido oportunidades, pero en todas partes hay eso. Y entonces, la pobreza para mí es la falta de disciplina. Decía un buen amigo de nosotros, de aquí de Negocios de Veras, Jorge Cerratos, tu reputación es tu repetición. Así es. Y el mexicano somos muy cómodos en nuestra zona. A nadie le gusta estar incómodo y la riqueza es incómoda al principio. Inclusive, el camino hacia la riqueza es incómodo. No sabes cuántos amigos he perdido yo por ninguna razón. Has cambiado mucho, no eres una buena persona. Por ejemplo, cuando la gente te viene y te pide dinero prestado y tú le dices, no, ya eres una mala persona. Pero luego le preguntas, ¿para qué lo quieres? Dice, para comprar un carro nuevo. Le digo, si el banco no te da crédito, va a ser por algo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos esa gran problemática con la visión. Por ejemplo, cuando yo empiezo mi seminario, les pregunto a las personas, le digo, ¿qué tan enfocada estás en el dinero? Y les hago un pequeño ejercicio y les pregunto, ¿cuánto ganaste este año? Muy pocas personas me pueden decir cuánto ganaron. Aunque trabajen en una empresa, aunque tengan un sueldo fijo. Y alguno que me ha contestado, le digo, ahora dime cuánto gastaste. Y entonces viven economías ciegas. Y yo les pregunto, les digo, haz de cuenta que te subes a un camión y te pregunta el chofer, ¿usted para dónde va?
y te dice, voy para allá. ¿Y de dónde viene? De acá. Nadie puede llegar a un lugar que no sabe que va. Una vez me preguntó alguien que cuál sería la diferencia entre los mexicanos de México y los mexicanos de Estados Unidos. Y fue una gran pregunta porque la tuve que pensar muy bien. Y si tú te fijas, cuando un mexicano se va de México, se va súper harto de aquí. Pero va con la visión de ganar el más dinero posible en el menos tiempo posible. Y entonces ahí ya tiene un objetivo. Cuando tú le preguntas a un mexicano o a una persona en Latinoamérica hacia dónde va, casi siempre cumple sus objetivos. El problema es cuando pierde el camino. Por ejemplo, todos estamos muy bien cuando decimos, quiero terminar la primaria. Todos terminan la primaria, muy pocos no la terminan. Quiero terminar la secundaria. Muchos terminan la primaria, la secundaria. Luego quiero terminar la preparatoria. Muy pocos no terminan la preparatoria. Y luego, cuando dice, quiero ser ingeniero. Pero ¿cuántas veces has oído fuerte y claro? Quiero ser el ingeniero más rico o quiero ser el mejor ingeniero que este país ha dado. No puedes llegar hacia donde no sabes. Y entonces nos falta mucho transmitir esa parte. O quiero ser el ingeniero más rico, o el más prominente, o el que más puede proveer para sus hijos. O quiero darle a mis hijos, muchos dicen, quiero darle a mis hijos todo lo que no tuve. Y lo logran. Le dan educación, escuela, pero no les dan lo que los hizo llegar ahí. Se les olvida darle también las cosas que te dieron esa garra, que te dieron las ganas, que te dieron la fuerza. Y entonces, más que qué es la riqueza para mí, yo creo que debemos enfocarnos en desaprender sobre la pobreza. Me gusta mucho, yo con la plática me quedo con el tema de que lo que te dijo tu primer socio, lo que emprendas lo emprendes con un bien común. Pero todavía me impacta más el tema de no aprender, sino de desaprender las costumbres y malas costumbres que tenemos aquí. Eso yo creo que es lo más importante con lo que me quedo de esta plática. Para ir concluyendo, Robert, si tuvieras la oportunidad de escribir un post en Instagram y que te pudiera leer todo el mundo, ¿qué escribirías? Sueña. Creo que nos faltan muchos sueños. Creo que la gente nos han enseñado a no soñar. Mira, cuando yo era niño, tenía una maestra que me decía, yo era muy desordenado, era la maestra de inglés, me acuerdo. Y me dijo, estábamos repitiendo, repeat after me. Y entonces yo hacía voces así, medias extrañas, y se me acercó al oído y me dice, ¿te crees muy graciosito? Dijo, cuando estés echando tu primer placa, ¿te acuerdas de mí? O sea, me estaba diciendo que iba a terminar como trabajador de la construcción. Y recuerdo la primera vez que eché una losa, una placa. Para los que no sepan, en otras partes del país, una placa y una losa es un techo. Y pues, la oía aquí. Y entonces yo me acuerdo que cuando estaba joven decía, yo quiero hacer esto. Y me decían, ay, pisa la realidad. Ay, ¿cómo vas a pensar eso? Y es algo que oyes mucho aquí en México.
Por ejemplo, si un niño quiere ser músico, nadie la hace de músico. De 100,000, uno pega. Yo quiero ser la persona más rica. Ay, no sueñes. Entonces a los mexicanos nos falta mucho soñar. Yo te invito a que veas, no a los ricos de abolengo, o a la gente que ha tenido mucho éxito de abolengo. Te invito a que veas al hombre más rico de México. Ese no era rico. Al hombre más rico del mundo tampoco era rico cuando empezó. Son ricos de primera generación. Y todos tenían algo en común. Tenían en común que podían soñar con lo imposible. Entonces, a México le falta soñar. Yo creo que más que poner una frase en Instagram, el gran secreto es cómo la transmites, cómo la siembras para que germine en las personas. Eso es lo más difícil de imprimir, las ganas de hacer algo. Yo creo que una de las principales cosas es empezar a enseñar al país a que no necesitamos de la parte gubernamental o la parte de arriba, que es un tema muy individual, que es un tema de lucha constante. Y si te fijas, cuando le quieras echar la culpa a alguien de algo, primero busca tus indisciplinas. Primero pregúntate si has hecho lo más posible, saliéndote de la comodidad, obviamente. Porque hoy en día es muy fácil decir, me fui a los 17 años. Imagínate la cantidad de miedo, la cantidad de incertidumbre que había en ese tiempo. ¿Y sabes qué era lo que me llevaba ahí? Eso, que soñaba. Entonces, esa es una parte muy importante, la transmisión de los sueños y la transmisión de ambiciona, copia. Por ejemplo, estuve en Japón hace unos cuantos años y estábamos en una discusión y un japonés nos dijo, el sensei nos dijo, ustedes piensan que nosotros somos bien inteligentes en Occidente. Dijo, no, nosotros nomás nos copiamos todo. Dijo, lo hacemos mejor y más chiquito. Y entonces yo fui a aprender estas técnicas de Toyota y si tú te fijas, casi todas las teorías se las copiaron de alguien, nomás las mejoraron. Justo a tiempo, mejora continua. Justo a tiempo lo inventó un gringo. Nada más que el japonés vino y vio y dijo, esto lo puedo implementar en esta parte. El gringo lo vio más como un tema comercial. Y entonces te digo, yo creo que los japoneses son grandes soñadores, hay mucho que aprenderles, porque un país tan chico, sin nada, ¿qué era lo que más tenía cuando lo destruyeron? Soñar. Y entonces aquí cada vez que alguien sueña, nos empeñamos en matarle el sueño. Ojo, hay que soñar y actuar, porque nada más soñar no funciona. Entonces, pero yo creo que soñar es una de las cosas que más le falta a México. ¿En dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Roberto Mezquití, como se oye, Facebook, Instagram. Próximamente estamos abriendo TikTok y hay algunas cositas ahí no soy muy amante de las redes sociales, pero ahorita estamos preparando un programa en stream para subirlo, de cómo aprender a que el dinero es una cuestión de perspectiva. Mucho de lo que yo enseño son cosas que aprendí de niño aquí en México. Por ejemplo, la gente se sorprende mucho cuando
Les digo eso porque dicen, ah. Y entonces le digo, mucho aprendí a donde no quería estar. Perfecto. Y entonces, pues me pueden encontrar en mis redes sociales. Próximamente estaremos dando un seminario aquí en Monterrey y vamos a hacer una gira por toda la República. Y pues muchas gracias por haberme invitado a contar mi historia, que siempre es muy bonito contarla porque aparte de que te llena de orgullo, te hace recordar Grandes momentos. de dónde vienes. Muchas gracias a ti, Roberto. Amigos, muchas gracias. Este fue un episodio más de Negocios de Veras.